Del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 13. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: De seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: No sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Nuevamente me hablas con parábolas para hacerme entender verdades profundas. Hoy me hablas de un hombre que sembró buena semilla en su campo y cómo, durante la noche, llegó el enemigo del dueño y sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Después, a medida que crecía el trigo, apareció también la cizaña. Los trabajadores, me dices, se fueron a hablar con el dueño y le preguntaron dos cosas: por el origen de la cizaña, pues el dueño había sembrado solo trigo. Y éste les dijo que seguramente había sido el enemigo. La segunda pregunta fue si quería que arrancasen la cizaña, pero el dueño, sorprendentemente, dijo que mejor dejasen que creciesen juntas hasta el momento de la cosecha. Y qué buena pregunta le hacen sobre el origen del mal. Yo vivo rodeado de este mal que se mete de un fondo a veces involuntario en mi corazón, en medio del trigo que tú siembras en él. La palabra cizaña tiene la misma raíz que la palabra Satanás, que es división. Así que el enemigo tuyo y nuestro busca sembrar división en nuestro corazón, en nuestra voluntad y en nuestra inteligencia. Lo lógico sería que se arrancase la cizaña de entre el trigo, pero hay una dificultad. La cizaña se parece mucho al trigo y se corre el peligro de arrancar el trigo con la cizaña. Por eso quieres, como el dueño, que esperemos. Para nosotros es difícil reconocer la diferencia, a veces, pero para ti no. Por eso esperas hasta el final. Y también me admiro de tu paciencia, Jesús. Yo lo primero que quisiera, un tanto impaciente, sería acabar con el mal, con toda la cizaña. Reconozco que a veces tengo prisa en juzgar, clasificar, separar buenos y malos. Tú, en cambio, sabes esperar, miras al campo de la vida con paciencia y misericordia, y eso que ves mucho mejor que yo la suciedad y el mal. Pero por eso precisamente ves los brotes del bien y esperas con paciencia que maduren. Esta paciencia, esta paciente esperanza tuya, me enseña que esta cizaña, que es imagen de un corazón malo con muchos pecados, al final puede llegar a ser buen trigo. El límite del mal es la misericordia, y me di cuenta de cuánta cizaña en mi corazón, y sobre todo en el de mi hermano, podría convertirse en trigo bueno con un poco de misericordia. Por eso dejas crecer la cizaña junto con el trigo, con esa esperanza divina de que imite tu misericordia y pueda transformar mucha cizaña en trigo bueno. Gracias, divino sembrador, porque me enseñas con tu misericordia a transformar el mundo con la mía. Como propósito, hoy te invito a ver qué cizaña hay en el campo de tu corazón, para pedirle a Dios que la convierta en trigo a través de una buena confesión. También ver cómo tienes que ser misericordioso con tus hermanos para transformar esa cizaña en trigo bueno. Vamos hoy a pedir por los jóvenes, aquellos que en la adolescencia empiezan a conocer el mal, empiezan a tener las primeras caídas, para que no se acostumbren a la cizaña
y sigan buscando esos ideales, el bien, la solidaridad, la amistad verdadera, el amor auténtico y profundo. Pidamos por ellos, que son el futuro de este mundo, de nuestro mundo. Que María los proteja y los lleve siempre al corazón de su Hijo. Y en especial pienso por los papás que tienen hijos adolescentes. También pedimos por ellos y por su paciencia. Y que la voluntad de Dios Todopoderoso siempre se cumpla en nuestra vida, y así se lo pedimos a Dios e imploramos de Él su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cada 26 de julio, la Iglesia Católica celebra a San Joaquín y Santa Ana, padres de la Santísima Virgen María y abuelos del Señor Jesús. A través de ellos, la tradición nos ayuda a ser más conscientes de cuán valioso es estar en contacto con la familia grande, abuelos, tíos, primos, etc. Y, en particular, como nos enseñó el fallecido Papa Francisco, de la importancia de los abuelos con quienes se da el encuentro y el diálogo intergeneracional. El documento conclusivo de Aparecida nos lo recuerda. Niños y ancianos construyen el futuro de los pueblos. Los niños porque llevarán adelante la historia. Los ancianos porque transmiten la experiencia y la sabiduría de su vida. Homilías, comentarios, meditaciones desde la tradición de la Iglesia. San Juan Crisóstomo, obispo. Homilía. Parece, pero no es. Homilía sobre San Mateo. Dejadlos crecer juntos. El método del diablo es el de mezclar siempre la verdad con el error. Revestido con las apariencias y colores de la verdad, de manera que pueda seducir fácilmente a los que se dejan engañar. Por eso el Señor solo habla de la cizaña, porque esta planta se parece al trigo. Seguidamente indica cómo lo hace para engañar, mientras la gente dormía. Por ahí se ve el grave peligro que corren los jefes, sobre todo aquellos a quienes les ha sido confiada la guarda del campo. Por otra parte, ese peligro no amenaza solo a los jefes, sino también a los subordinados. Esto mismo nos enseña que el error viene después de la verdad. Cristo nos dice todo esto para enseñarnos a no dormirnos. De ahí la necesidad de la vigilancia de un guardia. Y también nos dice que el que persevere hasta el final se salvará. Nos lo dice en el Santo Evangelio según San Mateo 10:22. Considera ahora el celo de los criados. Quieren arrancar la cizaña inmediatamente. Es cierto que, aunque les falte reflexión, dan pruebas de su solicitud por la simiente. Solo buscan una cosa, que no es vengarse del que ha sembrado la cizaña, sino de salvar la cosecha. Por eso quieren echar totalmente el mal del campo. ¿Y qué responde el maestro? Se lo priva por dos razones. La primera, el temor de perjudicar el trigo. La segunda, la certeza de que un castigo inevitable se abatirá sobre los que están afectados de esa enfermedad mortal. Si queremos que se les castigue sin que se perjudique la cosecha, debemos esperar el momento conveniente. Por otra parte, es posible que una parte de esa cizaña se convierta en trigo.
Si lo arrancáis ahora, podéis perjudicar la próxima cosecha, arrancando a los que podrían llegar a ser mejores. Meditemos el Evangelio con el libro de Cielo. El misterio del trigo y la cizaña. Crecer en la voluntad de Dios. Como punto primero, el campo y el sembrador. Dios, dueño de la historia. En el Santo Evangelio según San Mateo 13:24 nos dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y en el Catecismo, en el numeral 2822, nos dice que el designio de benevolencia de Dios es que toda la creación participe de su vida divina. Todo comienza del querer amoroso del Padre, quien siembra siempre el bien. El Papa Francisco comenta en el Ángelus del 2014 que el campo es el mundo entero y es de Dios, no nuestro. Nosotros somos administradores, no dueños. También San Agustín en el Sermón 23 nos dijo: el campo es el mundo, pero también el corazón humano. Dios siembra la buena semilla, pero si el hombre duerme, entra el enemigo. Y también San Irineo veía en el sembrador a Cristo, que siembra su palabra y su gracia en cada alma. Y en el volumen 23 de diciembre 30 de 1927, escribe Luisita: Jesús se hacía ver en mi interior como pequeño niño, vestido de luz, en medio de un campo, y tomaba luz de dentro de su seno y sembraba aquel campo con tantas gotitas de luz. Estaba todo en silencio y atento al trabajo. Y viendo que yo quedaba maravillada por esto, me ha dicho: yo no hacía otra cosa que sembrar el campo de tu alma con tantas gotas de luz, que germinadas y fecundadas en tu campo, de pequeñas luces se han cambiado en soles. Estos soles son las tantas manifestaciones sorprendentes que desde entonces hasta ahora te he hecho conocer acerca de mi voluntad. Oh, cómo era bello el campo de tu alma investido por estos soles, uno más bello que el otro. Se ha transformado todo en campo divino. Todo el cielo estaba prendado por este campo y mirándolo se sentía duplicar su felicidad. Ahora, quien ha sembrado tiene el derecho de cosechar. Y siendo campo divino, yo soy el dueño y tengo el derecho no solo de cosechar, sino de sembrarlo de nuevo. Así que no estoy haciendo otra cosa que sembrarlo de nuevo. ¿No ves cómo estoy todo atento al trabajo de arrojar semillas de luz en este campo, a fin de que germinando salgan los nuevos soles de los conocimientos sobre mi voluntad? El trabajo conlleva el silencio, y mi silencio es calor, maduración y fecundidad para transformar las pequeñas semillas de luz en soles más brillantes. Yo siempre trabajo en ti, ahora de un modo y ahora de otro. El trabajo de mi voluntad divina es extenso y por eso estoy siempre ocupado y te tengo ocupada. Así que déjame hacer y sígueme. Como punto número 2, la cizaña.
El misterio del mal permitido. En el Santo Evangelio según San Mateo 13:25 nos dice: mientras dormían, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo. En el numeral 309 del Catecismo nos dice: Dios no es en modo alguno causa del mal. Lo permite porque respeta la libertad de su criatura. El Papa Benedicto XVI escribió que la cizaña es obra del diablo, pero no puede destruir el campo de Dios. Estas hermosas palabras nos las dijo durante el rezo del Ángelus en Castel Gandolfo, un domingo 17 de julio del 2011. Y también tenemos a Santo Tomás de Aquino, que nos enseña la siguiente frase: Dios permite el mal para sacar de él un bien mayor, la paciencia de los justos y su mérito. Y en Libro de Cielo, en el volumen 11 de diciembre 14 de 1912, le dice Jesús a Luisita: hija mía, quien está del todo en mi voluntad no está sujeto a tentaciones, porque el demonio no tiene el poder de entrar en mi voluntad. Y no solo esto, sino que el demonio mismo no quiere entrar, porque mi voluntad es luz, y el alma ante esta luz conocería muy bien sus astucias. Por lo tanto, se burlaría del enemigo, el cual no tolera estas burlas, y le son más terribles que el mismo infierno, y con todas sus fuerzas las rebulle. Prueba a salir de mi voluntad y verás cuántos enemigos te caerán encima. Quien está en mi voluntad lleva siempre en alto la bandera de la victoria, y de los enemigos ninguno osa hacer frente a esta bandera inexpugnable. La cizaña no es invencible, pero si vivimos sumergidos en la divina voluntad, el enemigo no puede sembrar nada suyo en nosotros. Fiat. Como punto número 3. La paciencia de Dios y la esperanza de la ciega. En el Santo Evangelio según San Mateo 13, del 29 al 30 nos dice que no arranquen la cizaña, no sea que arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1040, nos dice que en el día del juicio, al final del mundo, Cristo vendrá en gloria para separar el trigo de la cizaña. Y San Agustín, en el Sermón 23, nos dice que muchos que hoy son cizaña, mañana serán trigo, que por eso no debemos juzgar antes de tiempo. También los padres del desierto decían: no juzgues al hermano, quizás hoy es cizaña, pero mañana será más trigo que tú. En el volumen 35, febrero 7 de 1938. Hija mía de mi querer, cómo es bello mi fiat al obrar con su virtud creadora. Tú has visto que no usa la violencia, sino la dulzura, pero dulzura irresistible, más que la misma violencia. Con su dulzura embalsama a la criatura, le hace sentir lo bello de lo divino, de modo que ella misma dice: hazlo pronto. Oh, querer santo, no tardes más.
Me siento penar y desfallecer si no te veo que obres en mí con tu virtud creadora. Hija mía, las cosas, una voluntad forzada, no nos ha agradado jamás. Es más, ni siquiera las queremos. Dan mucho de humano y no están en armonía ni con nuestro amor ni con nuestras obras. Donde todo es espontaneidad y voluntad plena, que lo queremos, suspiramos a hacer el bien y lo hacemos. Y por eso lo hacemos con tal plenitud de amor y de gracia que ninguno puede igualarnos. Tanto que si no vemos la espontaneidad, la voluntad de querer recibir el bien que queremos hacer en ella, no hacemos nada. A lo más esperamos. Hacemos sentir nuestros suspiros, nuestras ansias, pero no nos movemos a orar si antes no vemos que con amor quiere recibir lo obrado por su Creador. Dios es paciente, no para tolerar el mal, sino para dar oportunidad a la conversión y a que el trigo crezca fuerte. En el punto número 4, el juicio y la gran siega final. Nos dice que en el tiempo de la siega diré a los segadores: recojan primero la cizaña para quemarla y el trigo guárdelo en mi granero. Del Santo Evangelio según San Mateo 13:30. Y en el numeral 1038 nos dice: todos comparecen ante Cristo para ser juzgados. Entonces la verdad de cada uno será revelada. Y el Papa Francisco, en el rezo del Ángelus del domingo 23 de julio del 2023 en la Plaza de San Pedro del Vaticano, también se refirió que el trigo y la cizaña serán separados definitivamente por Dios, no por nosotros. El juicio no es nuestro, es del Señor. Y también el libro de Cielo, en el volumen 33 de octubre 27 de 1935. Nos dice Jesús: hija mía, tú debes saber que en cuanto la criatura se decide verdaderamente a querer vivir en mi divina voluntad y a cualquier costo no hacer jamás la suya, mi fiat, con un amor indecible, forma el germen de su vida en el fondo del alma. Esto tiene tal potencia, tal santidad, que no crece si primero no pone en su lugar al alma, liberándola de sus debilidades, miserias y manchas si las hay. Se puede decir que forma el purgatorio anticipado, purgándola de todo lo que pudiera impedir que una vida de voluntad divina se formara en ella. Porque voluntad mía y pecados no pueden coexistir, ni estar juntos. A lo más se podrían dar alguna debilidad aparente, que con su luz y calor es rápidamente purificada. Ella tiene siempre el acto purificador en sus manos, a fin de que ningún impedimento haya en el alma que impidiera no solo crecer, sino desarrollar sus actos en los actos de la criatura. Por eso la primera cosa que hace mi voluntad es quitar de enfrente el purgatorio, haciéndolo a ser anticipado para estar más libre de hacerla vivir en ella y de formar su vida como mal le place. Por lo que si la criatura muriera después de un acto decidido y querido de vivir en mi querer, tomará el vuelo hacia el cielo. Más bien, mi voluntad la llevará en sus brazos de luz como triunfo, como parto suyo y como su querida hija,
Y si esto no fuera, no se podría decir: hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Sería un modo de decir, no una realidad. En el cielo, porque ella reina, no hay pecados ni purgatorio. Así en la tierra, si reina en el alma, no puede haber ni pecado ni temor de purgatorio. Ella se sabe desembarazar de todo, porque quiere estar sola en su puesto reinante y dominante. Mucho para reflexionar. Entonces, vamos a la confrontación. El Evangelio del trigo y la cizaña nos revela una gran verdad: que Dios es el sembrador paciente, que siembra siempre lo bueno en nosotros, mientras que el enemigo busca sembrar la confusión, el pecado y la división. En el libro del cielo, Jesús nos muestra que el verdadero campo donde Él trabaja primero es el corazón humano, depositando semillas de luz que, si son acogidas, se transforman en soles de vida divina. Por eso hoy debemos preguntarnos: ¿qué tipo de campo es mi corazón? ¿Está lleno de las semillas de la voluntad divina? ¿O he permitido que la cizaña del egoísmo, de la tibieza y de mis propios planes crezcan junto al trigo de la gracia? Duermo espiritualmente, porque es mientras dormían que el enemigo siembra la cizaña. Entonces puedo hacerme esta pregunta: ¿he bajado la guardia en mi oración, en mi vida sacramental, en mi atención a la voz de Dios? ¿Juzgo a los demás? Porque Jesús nos advierte que no nos toca arrancar la cizaña, porque muchos que parecen perdidos mañana serán trigo. Entonces, soy paciente con los defectos ajenos y confío en la acción transformadora de Dios. Estoy viviendo en la divina voluntad para ser inexpugnable ante el enemigo, porque ya escuchamos que en el libro del cielo Jesús promete que quien permanece en su querer divino está protegido de las tentaciones, porque el demonio no soporta la luz. Entonces, me puedo hacer esta pregunta: ¿me esfuerzo en hacer todos mis actos unidos a la voluntad de Dios, o todavía busco hacer la mía? ¿Estoy preparado, preparada para la siega final? El juicio es seguro. Seremos trigo o cizaña según las decisiones que tomemos ahora. Por eso hagámonos esta pregunta: ¿estoy dejando que la voluntad divina purifique mi alma desde aquí, como un purgatorio anticipado, para no tener temor del encuentro definitivo con Él? Creo que esta parábola nos invita a la confianza y a la vigilancia, a permitir que Dios siga sembrando en nosotros, a no desesperarnos por la presencia del mal, pero también a no justificarnos en él. Nos pide vivir en la divina voluntad, que es el terreno fértil donde la cizaña no puede arraigar y donde el trigo se vuelve divino. Y ahora unámonos en oración. Pidámosle a nuestra Reina del Cielo, a nuestra dulce Madre, que junto a sus padres San Joaquín y Santa Ana, hagamos esta oración con mucha sencillez, con mucho amor, para que sea elevada hasta la Trinidad Sacrosanta. Señor Jesús,
Tú eres el sembrador divino que con paciencia siembras en nuestros corazones las semillas de luz. Hoy te entregamos nuestro campo interior. Arranca de nosotros todo lo que no es tuyo, pero hazlo con la paciencia de tu amor, porque también en nuestras debilidades queremos que brote el trigo de tu gracia. No permitas que el enemigo tenga poder sobre cada uno de nosotros. Sumérgenos en tu divina voluntad, donde su engaño no puede penetrar. Que cada acto que hagamos sea un acto tuyo, para que nuestra vida sea un terreno sagrado donde solo tú reines. Jesús, danos un corazón vigilante para no dormir en la indiferencia. Enséñanos a esperar como tú, sin juzgar, confiando en que tu misericordia puede transformar cualquier cizaña en trigo. Y que cuando llegue la hora de la siega final, nos puedas recibir como trigo puro en tu granero eterno, purificados ya por el fuego de tu voluntad aquí en la tierra, para que podamos vivir para siempre en la alegría del cielo, junto a Mamita María, Luisa, San Joaquín, Santa Ana, todos los santos y ángeles en el cielo. Fiat. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, queridos hermanos, en el divino querer.